Estuvo grave el sábado. Vamos a probar, ¿eh? ¡Buenos días! Amén. Se me los bendiga. Hermano, hoy vamos a hablar del don de imposiciones o imposición de manos. ¿Qué es y cómo funciona el don de imposición de manos? Es un privilegio estar delante del Señor y recibir aquellas cosas buenas que Dios tiene para nuestras almas. Y como decía la alabanza, en la alabanza solo Dios, dice la palabra, puede hacer feliz al hombre. Dios ha preparado grandísimas cosas, bellas y hermosas para nosotros. Cosas que no conocemos hasta que no entregamos nuestros corazones a Dios. Cosas que nos van a ser imposible recibir hasta que no reconozcamos lo que somos delante de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios no quiere nada malo. Pero algunas veces nos apartamos de Dios, nos apartamos de su presencia. No buscamos a Dios y queremos lo mejor de Dios, pero no estamos dispuestos a dar nada para Dios. Y este es el error. Dios ha preparado todo para que tú lo encuentres. Dios ha preparado todo para que tú lo alcances. Dios ha preparado todo para llenarte de todo bien. Solo necesitamos el conocimiento. Aquí, y quiero leerlo en diferentes traducciones. En Eclesiastés 7:29, el rey Salomón escribió esto. Dice, mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. En otra versión dice, he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas perversiones. En otra dice, solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero se ha complicado la vida. ¡Wow! Y nos las complicamos. ¿Y qué es lo que complica la vida del hombre? ¿Qué es lo que lo complica? Nuestros pensamientos, sentimientos, nuestro egoísmo y todo aquello que está dentro de nosotros. Todo aquel mal de orgullo, prepotencia, que nos alcanza, que nos divide, que guía nuestra vida sin darnos cuenta, pensando que eso somos nosotros. Pero eso no somos nosotros, porque dice la palabra que Dios hizo al hombre perfecto, bueno. Pero somos nosotros los que nos extraviamos por nuestra propia cuenta, sin tomar a Dios, sin buscar a Dios, para que guíe nuestras vidas. Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es amor. ¿Cómo Dios nos podría dar algo malo? ¿Y por qué nos cuesta tanto ser guiados por Dios? Porque algunas veces, mi hermano, no nos sometemos a lo que Dios manda. Algunas veces somos como niños malcriados que no buscamos la presencia para no oír ni tener que hacer lo que Dios dice. Este es el problema. Hacen como una semana y pico, Dios me levantó a las 3 de la mañana para decirme que necesitábamos de alguna forma restablecer el don de imposición de manos que desde antes de la pandemia Dios me había dicho que no lo hiciera. Y quiero mostrarle o enseñarles a ustedes un poco qué es la imposición de manos, qué es el don y por qué Dios le da a algunos hombres el don de imposición de manos. ¿Y qué trae? ¿Y qué es este don? ¿Ok? Porque cuando este don Dios lo entrega, podemos dar la presencia de Dios. Podemos derramar la presencia de Dios a través de las manos. Y esto es antiquísimo en la forma en la que Dios ha mostrado este poder.
que le dio a los hombres o le dio a aquellos que Él ha deseado dárselo. Vamos a empezar a leer. No se imaginan lo antiquísimo que es esto. En Números 27, 18, Números 27, 18 dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tú tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Vuelvo a repetirlo. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿Para qué? Para que Dios le pidió a Moisés que pusiese sus manos sobre él. Dice, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, a través, mi hermano, de la imposición de manos de Moisés. Wow. Mi hermano, teológicamente, así como se puede poner lo bueno, se puede transmitir lo bueno sobre una persona, también se puede poner lo malo. Los satanistas lo utilizan. Utilizan el sacrificio, pero en vez de animales, personas. En este caso le dice Dios a Moisés que imponga las manos sobre él para que le dé de su dignidad. Parte de lo que Dios le había dado a Moisés, a través de las manos de Moisés, impartiera esta bendición a Eleazar, ¿verdad? Vamos a ver en Levíticos 16, en Levíticos 16, 20, dice, cuando hubiere acabado de expiar es quitar los pecados o entregar los pecados, dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrio vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrio, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrio llevará sobre sí toda la iniquidad de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrio por el desierto. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Aarón, para expiar, para quitar el pecado de Israel, pondría las manos sobre el cabrio, sobre el cordero, y todo el pecado de Israel estaría sobre la cabeza de este cordero. ¿Esto les parece algo familiar? ¿Quién es el Cordero de Dios? ¿Y sobre quién cayó todo el pecado de nosotros? Sobre nosotros. Y esto es una similitud a lo que sucedió en Jesús, donde Dios puso todo el pecado del mundo, lo puso sobre Jesús. En este caso, Aarón lo hacía a través de las manos, porque era sumo sacerdote. Mi hermano, esta práctica es antiquísima y Dios la ha usado para ungir, para bendecir. Okay, muchos
en la palabra de Dios, ungieron a sus hijos para bendecirlos y dar la bendición sacerdotal o la bendición ancestral de sus antepasados a aquel a cual le imponían las manos. Leamos otro poco, a ver. Sucede que en el tiempo de Jesús, después que Jesús es sacrificado y anda como por 20 días con los apóstoles, después de haber sido crucificado y glorificado, se encuentra con los apóstoles en Juan 20:21 y dice esto: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieran los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Wow. Así que tenemos el poder para quitar, para perdonar pecados o para retener los pecados de alguien, porque eso dijo Jesús. Ahora, en este mismo momento en el cual Jesús ora sobre los apóstoles, sopla sobre ellos, yo lo he explicado muchas veces, ¿verdad? Ese soplo de vida, que es el mismo soplo, porque la Biblia se repite y es siempre constante en lo que se enseña. En el principio dice que Dios hizo al hombre, pero cuando el hombre sopló sobre el hombre, entonces fue un ser viviente. Hasta Dios lo hizo, lo formó, pero hasta que Dios no sopló sobre el hombre no fue un ser viviente. ¿Les parece esto conocido? Jesús se encontró con los apóstoles y hizo lo mismo. Sopló sobre ellos y les dio vida entonces. El soplo de Jesús trajo vida porque estaban muertos. No muertos físicamente, sino muertos espiritualmente en la incapacidad de poder encontrarse con Dios o sentir las cosas del Espíritu de Dios. Así que Jesús lo que hizo fue que sopló sobre ellos y dio hálito de vida. Déjeme explicarle algo. Espíritu quiere decir, en griego es pneuma, que es lo que los cauchos neumáticos es lo que tienen por dentro, aire. Cuando alguien expira el espíritu, bota el espíritu, muere. Y expiró, muere. Pero cuando entramos en el bautismo del agua y salimos del agua, respiramos. Cuando el niño está en gestación, está en agua. Cuando sale, lo primero que hace para que tenga vida, ¿qué es? Respirar. Es una semejanza a lo que es físico con lo que es espiritual. Y esto fue lo que Jesús hizo en los apóstoles. Sopló sobre ellos hálito de vida espiritual, porque estaban vivos, pero no habían recibido todavía el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Y es una similitud con lo que sucedió en el principio de la creación cuando Dios, y estamos hablando que estos son libros que están hechos 800, 900 años de diferencia entre uno y el otro. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero se mantuvo, ¿ok?, la constante de lo que es el Espíritu, imposición de manos, dar vida a través de un soplo, porque esto es la Biblia, es verdadera. Aunque es escrita por los hombres, es inspirada por Dios. Miren lo que pasó entonces casi 20 y pico a 30 días después que Jesús hace esto. Dice,
Voy a volverlo a leer para que se queden con el texto. Dice Juan 20:21. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieras los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieras, les son retenidos. Esto fue lo que Jesús hizo. Pero pasaron 20 y pico de días después, y pasa esto en el día de Pentecostés. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Dios le dijo que tomaran todos y esperaran en el lugar alto de una casa. Ahí esperaron, eran aproximadamente 120 personas, eran los apóstoles con sus familiares y aquellos que servían también en la iglesia. Y le dijo al Señor que esperaran ahí a la presencia del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y esto es algo que es importantísimo para que el Espíritu Santo se derrame en el pueblo de Dios. Unánimes y juntos. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la cual hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigidia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, estos están llenos de mosto. Mosto es la necesidad que hacen los animales, ¿verdad? Mis hermanos, desde ese día, oiga bien, los apóstoles tuvieron un encuentro con Jesús directamente. Ahí en ese momento, Jesús sopla sobre los apóstoles reciben el Espíritu Santo sobrenaturalmente a través de Jesús, ¿ok? Y comienza de esa forma, de generación en generación, la bendición de imposición de manos. En este caso, fue dada directamente de Jesús a los apóstoles, y los apóstoles fueron repartiendo o dando esta inmensa bendición que es el Espíritu Santo sobre los que imponían las manos. Es algo impresionante recibir la presencia, recibir el Espíritu Santo de otro que ya lo tiene. Es un don. No a todos los apóstoles se le daba la bendición de tener el poder o tener la bendición de poder impartir el Espíritu de Dios a través de las manos. ¿Ok? Más adelante lo vamos a leer. Ciertamente, ¿qué hace el Espíritu de Dios en una persona? En Juan 3, Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo, oye,
¿cómo puedo yo hacer para entrar en el cielo? Y le dijo Jesús a Nicodemo, ciertamente si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Te es necesario morir y nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. ¿Qué es morir? Es morir al hombre físico y renacer en el Espíritu de Dios, en la vida nueva que Dios preparó desde antes de la creación del mundo para que nosotros recibiésemos vida nueva en Dios. Esto fue lo que Jesús hizo con los apóstoles. Esto fue lo que hizo. Recibimos vida nueva, ¿ok? A través de la imposición de manos de los apóstoles. Y esto es antiquísimo y esto fue rodando hasta nuestros tiempos. Vamos a leer qué sucedió. En Hechos de los Apóstoles 8:14 dice, oiga bien, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿A quiénes enviaron? A Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder, para cualquiera a quien yo impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios siquiera te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿A quiénes llamaron para que impusieran las manos y recibieran? Porque ya habían sido bautizados, ya habían recibido la palabra de Dios, pero ¿qué pasó? Que llamaron a Pedro y a Juan, qué casualidad, dos de los que más andaron con Jesús, para que impusieran las manos y aquellos que habían sido ya bautizados recibieran el Espíritu Santo. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué pasó ahí? Al recibir la presencia, el Espíritu de Dios, reciben vida nueva, pero también reciben un cambio, una fuerza, una fortaleza de parte del Espíritu para poder lidiar con todo aquello que nos ataña, con todo aquello que nos interfiere para buscar la santidad delante de Dios, para que tengamos la fuerza de combatir contra el pecado, contra el orgullo, contra la maldad, contra nuestros pensamientos, contra nuestros malos sentimientos, y poder tener libertad, liberación. Al momento de recibir esto, estoy recibiendo liberación, sanidad, corrección, entendimiento, inteligencia y sabiduría, que todo viene de Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu de Dios. Ahora, ¿de dónde viene esa presencia? ¿De dónde viene ese Espíritu? ¿Cuánto le costó a Pedro o a Juan? Solo seguir y ser obedientes a Jesús. Pero al que realmente le costó, para que pueda ser derramado en cada uno de nosotros, fue a Jesús, que le costó la cruz. Ahora es un privilegio, mi hermano, es un privilegio recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo sé que es el Espíritu Santo de Dios?
cuando viene a mi vida y me arrepiento de todo el mal, cuando reconozco que necesito a Dios en mi vida, no en la forma como lo conocía antes, para pedirle, para que haga lo que yo quiero, sino para, con fe, humildad, con rectitud delante de Dios, someterme a Él y para que Dios haga la obra en mi vida, sea como Él quiera que sea y no como yo deseo. A través de sus caminos, sus pensamientos y sus deseos, el cual es Dios y es perfecto y conoce el futuro. Nosotros no lo conocemos. Por eso, mi hermano, antes de llegar a Dios, estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sin saber hacia dónde vamos y qué es lo que queremos realmente, qué es lo que nos puede hacer felices. Lo que hacemos es dar vueltas sin alcanzar nunca la satisfacción, y estamos esperando que las cosas del mundo, que una profesión, que una casa, que un carro, que me vaya bien, o hijos, o matrimonio, o cualquier cosa que me pueda hacer feliz. Sin embargo, al final de mi vida, nada me hace feliz, nada me completa, nada nos llena, porque solo Dios, dice la palabra, puede llenar y puede hacer feliz al hombre. Pero cuando recibimos el Espíritu de Dios, cuando recibimos esa vida nueva, nos fortalece y abre nuestros ojos, como cuando Jesús abrió los ojos de aquel que no podía ver y pudo ver realmente cómo eran las cosas. Lo que viene a nuestras vidas a través del Espíritu Santo, esa abertura, esa venda que teníamos en los ojos se cae, se deshace, o esas escamas, como le pasó a Pablo, que Dios le puso escamas en los ojos, se caen y podemos empezar a ver tal cual como son las cosas. Es un privilegio tener la presencia del Espíritu Santo, pero junto con la presencia del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo entra en la persona, comienza a limpiar su casa, comienza a limpiar su alma, comienza a despejar todo lo que hay dentro de esa persona, sean raíces de amargura, sea dolor, sea rabia, sea enojo, sea maldad, y comenzamos a ver realmente lo que somos. Podemos juzgar a los demás muy fácil, pero no podemos, cuando no conocemos a Dios, no nos podemos juzgar a nosotros mismos, sino que nos creemos perfectos, buenos, honestos y perfectos. Pero cuando Dios viene en nuestra vida, lo que Dios quiere es ese arrepentimiento genuino que viene del corazón, y eso solo puede venir a través del Espíritu de Dios. Solo a través del Espíritu de Dios puede venir esta liberación. Cuando recibes esto, tienes la bendición de Dios por el sacrificio en la cruz de Jesús. Ahora, esto es lo que la palabra dice, que cuides lo que se ha puesto dentro de ti. Y Pablo se lo dice a Timoteo, y podemos seguir leyendo, ¿verdad? Una y otra vez lo que aconteció a través de la imposición de manos. Dice en Hechos de los Apóstoles 19:1, Hechos de los Apóstoles 19:1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban.
y eran por todos unos 12 hombres. Wow. Vino el Espíritu sobre ellos a través de la imposición de Pablo, porque de esa misma forma Pablo también recibió el Espíritu Santo cuando Dios lo tumbó y le dijo que qué estaba haciendo. Es un privilegio, mi hermano, recibir el Espíritu de Dios. Pero hay que entender que cuando lo recibo, estoy recibiendo el dolor en la cruz o el sacrificio de Jesús en la cruz, porque lo hizo precisamente para que yo recibiera ese don en mi vida. Esa pequeña porción o esa semilla que Dios destinó para que cada uno lo recibiéramos a través de la imposición de manos. Esto nos fortalece y esto nos aparta, y queremos apartarnos de todo pecado. A ver, cuando todos aquí recibimos el Espíritu de Dios, ¿cuántos no queríamos pecar? ¿Cuántos? ¿Cuántos no deseábamos en nuestro corazón no pecar? No queríamos hacerlo, no queríamos fallar, no queríamos decir groserías o comportarnos como antes lo hacíamos, sino queríamos realmente agradar a Dios, y veíamos el mal, el cual se nos era antes imposible verlo, y cada vez que podíamos cumplir ese pacto con Dios en el Espíritu Santo, ¿cómo nos sentíamos? Nos sentíamos alegres de poder no pecar, de santificar nuestra vida. Nos limpiaba por dentro. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace. Te limpia. Limpia tu alma. Limpia tu ser. Y toda amargura, todo mal, todo odio, toda rabia, todo reconcomio que tuvimos del pasado, Dios es capaz de limpiarlo. Y produce en nosotros un perdón liberador, que ya no nos oprime ni nos daña. Comenzamos una vida nueva. Pero, ¿cuánto a ti te costó el poder recibir el Espíritu Santo? ¿Cuánto? Nada te costó. Solo lo recibiste y comenzaste a sentir la presencia de Dios, el bienestar de la presencia de Dios, la alegría, el contentamiento, la sanidad que produce el Espíritu de Dios dentro del ser humano. Pero tuvo un costo. Tuvo un costo en Jesús. Pero déjame decirte que también aquel que tiene el don para transmitir el Espíritu Santo también tiene un costo. Y que solo se puede lidiar con él en una forma sobrenatural en el poder también del Espíritu Santo. Es una forma en la cual Dios destinó esto, así como Jesús recibió todos los pecados. Así cuando nosotros imponemos manos, recibimos aquel pecado y se lo entregamos al Señor. Pero solo ese poquito que pasa a través de ti tiene consecuencias. Vamos a leerlo. Dice en 2 de Timoteo 1:6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto lo escribe Pablo, se lo escribe a Timoteo, y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Wow. Qué bendición
poder tener estas tres cosas dentro de nosotros y que provienen de Dios, que es poder, amor y dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es que tú diriges tu sentir, que tú decides qué hacer con tu vida. Cuando tenemos un pecado, o cuando tenemos un mal, o cuando hay algo que no podemos, el cigarro. Hay personas que no, cristianos que no pueden dejar el cigarro. Wow, el cigarro. Que algo tan chiquito domine la mente de alguien, ¿verdad? Que no tiene cerebro, pero le dice al que fuma, ve y cómprame. Quiero fumar. Pero cuando el Espíritu de Dios se apodera de tu alma, de tu corazón, de tu sentir, gobierna en ti y tú comienzas a tener dominio propio de lo que tú quieres y de lo que tú no quieres hacer, y con poder decides dejarlo. Pero así como esa, muchas otras. Van a haber unos pecados o unos males más fuertes que lo otro, que necesitas más fuerza y más fortaleza. Pablo le dice, ¿verdad?, que avive el fuego del don que fue puesto sobre él con la imposición de las manos, porque Pablo sabía de que él estaba hablando a Timoteo. Ahora, ¿cuándo viene el problema con esto? ¿Cuándo viene el problema en que tú recibas del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se agote en ti? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa cuando recibes el Espíritu de Dios y no determinas tener temor de perderlo, o vaciarte del Espíritu Santo? ¿Qué pasa cuando tú recibes el Espíritu de Dios y no lidias con tu pecado o con tu mal? ¿Qué pasa? El Espíritu se va deshaciendo. El Espíritu va bajando. Por esto Pablo le aconseja a Timoteo, mire lo que le aconseja, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por esto te explicaba que lo del dominio propio tienes que aplicarlo y tienes que ser celoso y pedirle a Dios ese dominio propio para que no practiques el pecado. Porque el pecado va a hacer que el Espíritu Santo disminuya en ti, y al disminuir el Espíritu de Dios también disminuye la capacidad de dominio propio, de tú decidir qué hacer. ¿Cómo es esto? ¿Y cómo, Señor, puedo hacer para aumentar el poder del Espíritu Santo en mi vida? Obediencia a Dios, lectura de la palabra, oración a Dios, súplicas y ruegos, y pedirle a Dios conocer tu condición, verla, poderla ver y lucharla. Entender bien que lo que recibiste, acuérdense de las 10 vírgenes, 10 que estaban en el mismo lugar, 5 que estaban llenas de aceite y 5 que les faltaba aceite, pero estaban en el mismo lugar, esperando al mismo Dios, pero 5 se fueron, 5 se quedaron. La capacidad de ser lleno del Espíritu Santo es una constancia, es un deseo. Necesitas comprender que eso que estás recibiendo no se compra en el mercado, sino que es a través del tiempo, de la obediencia, de la entrega a Dios, de
de combatir el pecado y combatir lo que está dentro de ti en tus concupiscencias, en tus maldades. Comprender, cuando tú comprendes bien la Biblia y comprendes el orden divino, tú no fracturas el plan divino de Dios, sino que lo estableces en tu vida. Pero si tú permites que el mal abunde dentro de ti, esto fractura, esto debilita la presencia del Espíritu Santo dentro de ti para devolverte, se llama regresión, para devolverte a donde estabas al principio. Y esto es terrible. Sentir que volviste de nuevo, que todo lo que habías caminado se perdió, pero todo ese tiempo lo perdiste. ¿Se dan cuenta? Es terrible. Ahora, me imponen las manos, me llenan de la presencia de Dios, pero el que impuso sus manos sobre mí, para poder tener ese poder, tenía que haberse humillado, doblegado, agradado a Dios y soportado también el pecado. Pero el que impone las manos también recibe tu pecado. Así que también tiene que lidiar no solo con sus pecados, sino con los pecados de los demás. Sus pensamientos, sentimientos, odios, rabias y enojos. En Hechos 8, déjeme ver si es este. No, perdón, Timoteo, este no, este ya lo leí. Lo leí anteriormente, que era el de Timoteo. Entonces estamos, déjeme borrar esto un momento para no tenerlo aquí. En Timoteo 5:22, mire el consejo que Pablo le da a Timoteo. Le dice, por lo cual te aconsejo que, primera de Timoteo 5:22, perdón. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Wow. A mí me costó lágrimas, dolor, opresión, y cuanto usted se puede imaginar, ahí en esas gradas, llorándole al Señor, porque yo quería agradar a Dios, pero encontraba, como dice Pablo, en mí otras reacciones que no quería en mi vida, pero que estaban ahí, y yo no entendía, y yo me sentía era que iba hacia atrás y no hacia adelante. Y queriendo agradar a Dios de todo mi corazón, entendí que cuando imponía las manos también recibía los pecados de los demás. Y me tocaba entonces lidiar con aquellos pecados, pensamientos, sentimientos. Y yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando entendí esto, fui a donde el Señor y le dije, Padre, esto no es justo, que yo reciba ese pecado y ese mal cuando ya yo estoy liberado, sanado, y que quiero hacer el bien, yo reciba ese mal. Y el Señor me dijo, tú no recibes el mal, tú me lo entregas a mí, y lo único que pasa por ti es, ¿sabes? Agarra un vaso, llénalo de Coca-Cola, vacíelo, y yo lloraba por el residuo que queda en el vaso después de haberlo. Imagínense usted lo que sintió Jesús en la cruz. Te lo explico así. Cuando yo impongo las manos sobre ti, ¿ok? Yo recibo tu mal, pero tú recibes mi obediencia, mi lectura, mi oración, mi petición, mi amor, el cual tampoco es mío, sino que Dios lo puso dentro de mí, por su gracia y por su amor,
Pero entonces me toca lidiar a mí con lo tuyo y tú quedas un poco liberado como para ir creciendo, para ir creciendo. Es como un boxeador que estás boxeando en un ring de pelea y yo me meta, ¿verdad? Estás perdiendo y yo me meta a pelear un rato y a pelear con tu contrincante mientras que tú agarras oxígeno. Pero de repente volteo hacia atrás, tú te bajas del ring y me quedo yo solito peleando con el que te tocaba a ti recibir los golpes. Y diga, pero es que el pastor no le da tan duro a este. Mira, que subas a ayudarlo. No, yo, no. Que se faje un poco. Cuando tú recibes la imposición de manos, en ese momento tú agarras un respirar de lo que el Señor me ha dado a mí. Y tú, es como se acabó la batería y tú recibes un booster. Y te sientes bien. Pero no te mantienes, sino que en la semana los problemas, las angustias, las maldades, vuelves otra vez ahí, vuelves a venir, te vuelvo a imponer las manos, vuelves tú a recibir un booster, vuelves tú a desgastarlo, a dañarlo, a destruirlo, vuelves tú a venir, vuelvo a imponerte las manos y así me vas cargando hasta matarme a mí. Así funciona esto. Por eso mire lo que dice aquí. Cuando usted vea a algunos pastores que cayeron, no los juzgue. Mire lo que dice aquí, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. ¿Sabe lo que quiere decir? Esos pecados ajenos no son del pastor, no son del que impone mano, son del que le impusieron las manos, y esos pecados, dice Dios, o le está diciendo Pablo, no participes en los pecados, mantente firme. Sí, tienes que lidiar con ese pecado ahora que viene de ti. Y son pecados múltiples. Algunos se sienten muy fuertes hasta que los conoces y empiezas a entregar esos pecados a Dios. Cuando ya estás fortalecido, se los entregas al Señor. Y eres liberado y eres sanado para poder seguir. Pero si tú no estás lo suficientemente fuerte como pastor o como líder para imponer manos a otros y no te puedes liberar, todos esos pecados, el pastor puede participar del pecado de la congregación. Y en un momento que no, si la iglesia no cuida, no cubre su pecado y se imponen manos, por eso Pablo le dice aquí a Timoteo, no impongas las manos con ligereza, ten cuidado, mantente puro, no participes en esos pecados, porque puedes estar muerto. Aquí fuimos llamados todos. Cuando tú recibas un booster, cuando tú recibas la presencia de Dios a través de las manos, atesóralo, aprovéchalo. Si usted tiene un carro y el carro está fallando de la batería y le dan un booster, ¡pum!, y el carro prende, ¿a dónde usted se va? ¿Al mall o a la casa? A la casa, ¿verdad? Te vas a la casa, pues, y si me quedo en el mall. Sencillo, ¿verdad? Cuando te dan un booster, vete a tu casa, dobla tus rodillas, santifica tu vida, pídele a Dios, lee la Biblia, ora, clámale a Dios, porque eso no viene de ti, igual que no vino de mí. Si no atesoras lo que recibes, lo pierdes. Pero la presencia del Espíritu Santo no es algo que se compra en el supermercado. Acuérdense, las 10 vírgenes, 5 vírgenes estaban llenas y 5 vírgenes no tenían aceite.
y fueron a comprar. Pero es una paradoja, porque no se puede comprar la presencia del Espíritu. Es la entrega, es la constancia, es la obediencia, es la rectitud de tu corazón. Ahora yo quiero que usted vea cómo Dios vería esto. Si estoy poniendo, oiga bien, yo soy el mayordomo aquí, yo soy el servidor de Dios. Entonces, usted no se imagina cuánto le costó a Dios que yo esté hoy aquí parado por todos estos años. Tuvo que convencerme, así como convenció a Pablo, así como convenció a los apóstoles, los convenció. Así como convenció a Moisés o a Aarón para que sirvieran en su propósito, en su plan. Mira, te necesito para que hagas el plan divino de Dios. Mi plan. Así que yo soy, imagínense, una niñera. La niñera de Dios. Entonces Dios dice, bueno, ahí te los dejo. Y yo le diga, pero oye, son un poco malcriados, no se portan muy bien. No, ellos se van a portar bien, tú tranquilo. No. Espérate, ellos son obedientes. Y cuando Dios se va, el revoltijo ahí, y yo le diga a Dios, ¿sabes qué? No quiero seguir cuidando a tus hijos. No, ¿qué va? Mejor me voy. ¿Qué crees tú que haría Dios? Si tú fueses un padre y solamente tienes una niñera y tienes que ir al trabajo y nadie ya te los quiere cuidar, ¿qué harías tú con tus hijos? ¿Verdad? Por eso cuando lees Hebreos 25:10, dice que te es bueno que tu pastor lo haga con agrado. Hermano, la imposición de mano es muy importante y le debemos dar gracias a Dios que lo tenemos y que Dios nos ha dado el don de poder recibir el Espíritu Santo a través de la imposición de manos, pero también tenemos que valorarlo y cuidar. Cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos llenos del Espíritu, hay felicidad, hay contentamiento, hay alegría. No es para irlo a gastar en el mundo, es para desgastarnos en hacer lo bueno delante de Dios. Es la fuerza de voluntad, como dice el mundo, para hacer aquellas cosas que antes no hacía y que el Espíritu de Dios pone en mi corazón para hacer. Voy a seguirte leyendo, mire. Vuelvo a leerte lo de 1 de Timoteo 5. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Esto es la recomendación que le da Pablo a Timoteo. En 1 de Corintios 2, 14, mire que hoy hemos leído versículos, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es el peligro de no abonar, de no cubrir, de no cuidar la presencia del Espíritu Santo en nosotros? El que no pueda comprender la dirección del Espíritu de Dios en mi vida. El que no pueda tener la liberación o que mi vista espiritual, mis ojos espirituales puedan ver con claridad hacia dónde voy. Esto es un peligro. Por esta razón, vuelvo arriba a donde
en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, en segunda de Timoteo 1:6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué le aconseja Pablo a Timoteo? Que avive el fuego que cuando fue puesto sobre Timoteo, mi hermano, no te puedes quedar solo con lo que recibiste, porque lo que recibiste fue liberación, sanidad, pero toda esta liberación y sanidad no es para ir a correr al pecado, porque por supuesto, ¿cómo nos sentimos cuando estamos oprimidos? Sin deseos de nada, de no hacer nada, de no querer ir hacia ningún lado, ¿verdad? Es depresión. Pero cuando Dios viene a tu vida y te llena de bendiciones, te agrada la presencia de Dios, ahí tienes que correr a orar, a clamar, a ser obediente, a hacer compromisos y pactos con Dios. No que lo recibas para desgastarlo, porque si vas y desgastas y no tienes una provisión guardada de la presencia del Espíritu Santo, a esto es lo que se le llama la segunda muerte espiritual. La primera muerte es la de Adán y Eva, y la segunda muerte espiritual es cuando un cristiano se deja agotar de la presencia del Espíritu Santo. Oh, me están llamando. Es que mi mamá está enferma y está bien enfermita mi mamá. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros lo que recibimos no aprovechamos para agrandarlo, no vamos a crecer nunca, porque yo estoy viviendo de lo que me dan, de lo que recibo, pero si no multiplicas lo que recibes, te vas a vaciar y no va a quedar nada en ti. Y estas son las personas que traen los problemas, los conflictos, las divisiones a la casa de Dios. Y piensan en algún momento que están combatiendo contra la iglesia o contra el pastor o contra los líderes y se están viendo es con Dios. Entonces debemos tener cuidado con esto. No podemos vaciarnos, no, lo que estamos recibiendo tiene ese como las vírgenes. Multiplicar lo que tenemos, que nuestras vasijas se mantengan llenas y entender la bendición que tenemos. Es clara, mamá. Puede ser mi mamá. La bendición que tenemos de poder recibir la presencia de Dios y multiplicar aquello que Dios nos ha dado. Porque si yo te impongo las manos, ha sido casi 2 años que el Señor me dijo, ya no impongas más las manos. Porque es probable que estamos desgastando. Si yo me apago y me desgasta, a través del pastor es que Dios trae la unción para el pueblo. Y el enemigo que busca lo que pasó con Jesús. Dice que cuando Jesús estuvo en la cruz, todas las ovejas se dispersaron. Lo que Satanás no conocía el plan de Dios y que lo que Jesús estaba haciendo en la cruz era más bien no muerte, sino para traer vida. Pero yo no soy Jesús, ni cerca, ni parecido. Yo soy otro hombre que está lidiando como tú para mantenerme. Y le doy gracias al Señor que aquí nadie en 20 años me ha visto a mí tumbado en unción. Porque le doy gracias al Señor que le doy gracias al Señor que en la unción del Espíritu Santo Dios me ha mantenido siempre
en las altas y en las bajas, siempre me ha mantenido lleno de la presencia de Dios. ¿Me explico? Entonces, tú tienes que ayudarme en mantener, y cuando Dios diga, vamos a imponer otra vez las manos, ¿ok? Tú aproveches de todo tu corazón aquello que tú recibas. Todos los que están aquí han recibido la presencia y el Espíritu de las manos y la bendición que Dios me dio para ponerla sobre ti, en lenguas, en deseo, en cambios, en transformaciones en tu vida, en bendiciones, en alegría, en gozo. Pero eso no viene gratis. No ha sido gratis. Si tú has creído que tú te has doblegado, no te imaginas lo que se ha tenido que hacer o lo que yo he tenido que hacer para doblegar toda mi vida para que Dios mantenga este lugar y seas lleno de la presencia de Dios. Tenemos que ayudarnos, tenemos que apretarnos, tenemos que cuidar ese Espíritu Santo para que el enemigo no venga de fuera ni aquí adentro a dañar, destruir, saquear. No podemos. Porque esa presencia que tú recibes hoy es lo que hace es que te da vida. Vida. Y entre más lleno yo pueda estar de la presencia de Dios, más lleno vas a estar tú. Y mientras más tú te llenes, más me vas a ayudar a mí. Porque si yo tengo que destilar 40 y se empiezan a ustedes a llenar por su cuenta y a ser obedientes, y después en 6 meses solo lleno 20, yo me estoy quedando con 20 para ver, para analizar, para descubrir los caminos que Dios tiene para nosotros. ¿Me explico? Esa es la ayuda. Y que lo que recibes lo atesores en tu corazón. Diga, Señor, gracias por sentirme así. Gracias por esta presencia hermosa de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios. Te prometo que lo voy a agrandar. No, ¿se acuerdan la parábola de los talentos, verdad? Esta es la parábola de los talentos. Dios te da a guardar y tú tienes que multiplicar. Pero tú no te puedes gastar lo que Dios te dio, ¿verdad? Y todavía deber. Sino que tienes y estás llamado a multiplicar lo que Dios ponga dentro de ti. A resguardarlo, a cuidar que el enemigo no pueda destruirlo, dañar o saquear. Porque cuando tú te vas de aquí y tú vuelves, mi hermano, tú eres parte de ese cuerpo, trayendo a este lugar más unción. Más unción. Por eso tenemos que comprender bien que la presencia o el don, acuérdense que esto es antiquísimo. En Levítico, cuando Moisés ya imponía manos y entregaban lo que tenía Moisés, lo podía poner sobre otro, o un padre podía ponerlo sobre su progénito, sobre el primogénito. Se ponían las bendiciones a través de las manos. Jesús lo hace con los apóstoles y Pablo lo hace con Timoteo. Pero no podemos participar en pecados ajenos. Debes recibir esa llenura de la presencia y multiplicarla. Entender que por esto fue que Jesús murió en la cruz, para que recibamos esa hermosa presencia de Dios en nuestras vidas. Multipliquemos. Y para que el Señor renueve otra vez y realice otra vez esa porción. No que Dios lo extinguió completamente. En algunos casos de misericordia, yo he impuesto las manos en estos 2 años algunos para tener un aliento. Pero yo sé que el Señor tiene un plan para con nosotros. Y este plan comienza aquí, en este tiempo, para que entendamos bien lo que estamos recibiendo. Y estamos recibiendo la presencia. No viene, no cae de los árboles. Costó
la muerte de Jesús en la cruz, para que nosotros recibiéramos vida nueva y una vida que nos lleva a los cielos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios, en este día. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y venimos ante tu presencia, Dios, para declararte, Señor, que te necesitamos y que nos ayudes, Dios, a mantener la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, a llenarnos de ti, Dios, a no usarla, Señor, para nuestro propio disfrute o gozo, sino para ponerla, Dios, delante de ti, Señor, al servicio de tu reino, de tu grandeza y de tu poder, Dios. Aquí estamos hoy, Señor, dándote gracias, alabándote y bendiciendo tu nombre, reconociendo que tú eres nuestra necesidad, Dios. Alúmbranos, Señor. Llénanos, Dios, con tu hermosa presencia. Te necesito, Dios. Te necesito, Señor. Cierra por un momento tus ojos, mi hermano. Vamos a poner una adoración bien suave, ¿sí? Y ahí donde estás, habla con el Señor.